¿Cómo Tal? estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Te agradezco por tu conocimiento, por tu espacio, por tu dedicación, por haber aceptado No, esta entrevista para Pergamino Verdad. no, te agradezco a vos, Franco, por la gentileza de entrevistarme. Bueno, no sé si has estado viendo la noticia sobre esta monja, este cuadro de esta monja que apareció en Las Vías, en Paso y Las Vías, y después hay gente que la ha visto en otros barrios. Bueno, quisiéramos saber desde tu perspectiva profesional como licenciado en psicología, ¿cómo es que funcionan estos mitos urbanos, estas leyendas? Este te, a ver, hablándolo de forma muy casera, este teléfono descompuesto, ¿no? Porque desde un cuadro que está apoyado sobre un árbol, termina hablando toda la ciudad y, bueno, te cuento que hay gente que la vio volar, hay gente que hace memes poniéndole barbijo, poniéndole caras, diciendo que tiene poderes. Así que comentanos cómo es que funcionan estos mitos urbanos. Sí, a ver, desde la terapia cognitiva conductual, que es una línea dentro de la psicología, más precisamente, para hacer un breve resumen, ¿no? ¿De qué se trata? Es la psicología basada en la evidencia, o también llamada psicología científica. ¿Por qué? Porque los resultados y las técnicas que implementa salen obviamente de investigaciones que se realizan a nivel científico, por eso, bueno, gozan de una efectividad y eficacia importante en el momento de que uno las puede aplicar a dichas técnicas en los diferentes tratamientos con pacientes. Con respecto a lo que vos me preguntabas, desde la terapia cognitiva se plantea lo siguiente, Franco, que las personas tenemos creencias. Esas creencias, obviamente, muchas veces pueden ser creencias racionales y muchas veces son creencias irracionales. Por ejemplo, las creencias racionales son las que a vos te van a permitir tener una buena calidad de vida, poder tener una adaptación saludable al medio, al exterior, poder generar diferentes, ¿no?, estrategias para resolver los diferentes problemas que se van presentando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas creencias son creencias irracionales, se las denomina así creencias irracionales porque no se adecuan o no se adaptan a la realidad. Es decir, a ver, vos me preguntabas si había estado leyendo acerca de la noticia. Sí, sí, lo estuve mirando, observando, leyendo, pensando. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, que cuando determinadas creencias coinciden, es decir, a ver, cuando hay creencias, y acá viene un concepto, Franco, que es el efecto de la masa, cuando determinadas creencias coinciden, se va dando lo que vos comentabas al principio en la introducción, como el teléfono descompuesto. A ver, es como cuando, a ver, ha pasado en Pergamino, Franco, voy a dar un ejemplo, ha pasado en Pergamino y en otras ciudades. Cuando una persona se contagiaba al principio de COVID, que se lo podía identificar, ahora son tantos que ya no se pierde el registro, se empezaba a partir de ahí a inventar diferentes historias acerca de cómo se lo había contagiado, de qué había hecho, de qué no había hecho, o sea, y cada uno le iba agregando a ese relato su cuota, desde su propia subjetividad, muchas veces morbosa, muchas veces, digamos, perversa, pero se iba agrandando la historia. Y si vos me preguntás, Santiago, ¿y ahí cuál era la creencia? Y la creencia era del miedo, del temor al contagio del COVID. Por lo tanto, actuaban mecanismos de defensas tratando de sancionar, de castigar a la persona, bueno, que se había contagiado. Y como eran poquitos en ese momento, vos los podías identificar. Eso pasó y se vio lamentablemente en todas las redes sociales, cómo se escrachaba a la pobre persona que se había
contagiado de esta problemática. Hoy por hoy, ya vos fijate que nadie se asombra si alguien tiene COVID, porque es tan alto el número de infectados que, bueno, la gente, digamos, ya no se asombra y ya no se escracha más nadie. Bien. En esto pasa un poco lo mismo, es decir, empiezan a coincidir las creencias que tienen que ver con, por eso decíamos creencias irracionales. ¿Por qué? Porque tienen que ver con creencias que están dominadas por un pensamiento mágico y a la cual obviamente se le da un poder. ¿Por qué? Porque hay alguien como hechicero, brujo, una cosa por el estilo, que dice que no hay que tocar el cuadro. Claro, vos para obedecer o para hacer caso a eso es porque tus creencias van de la mano en el sentido de que vos le das un poder a nivel del conocimiento de ese hechicero, brujo o que tiene que ver con este tipo de cuestiones. Entonces, ahí es donde se empieza a dar este efecto dominó, que es el famoso teléfono descompuesto, pero todo parte de las creencias. A ver, esto que estamos ahora hablando del COVID, sí, yo creo que un brujo o alguien, digamos, con poderes esotéricos hace un preparado mágico, magistral, y bueno, y vos te lo tomás y te va a curar, claro, pero para que vos te lo tomes, tiene que ser porque tus creencias coinciden y vos le das poder a ese tipo de conocimientos mágicos en este caso, por lo cual te va a tomar eso que preparó, con consecuencias que obviamente no se sabe qué consecuencias puede generar. Bueno, acá pasa igual, Franco. Santiago, te hago una consulta. ¿El ser humano necesita de estas creencias que van más allá de la realidad? Digo, con todo respeto, también pasa en la religión, en todas las religiones, lo digo con todo el respeto, la gente necesita creer en algo que no puede tocar, que va más allá de lo real, para poder tener una esperanza, para poder tener una explicación a cosas que o quizás combatir un miedo que no puede hacerlo con algo que exista en la realidad. Exactamente, esto es justo lo que vos decías, el tema de poder combatir miedos o temores. Por ejemplo, vamos a algo que sucede en los diferentes mundiales de fútbol, cuando las personas tienen sus cábalas, tienen sus rituales, el tema de que si vos te sentás en un determinado lugar, eso va a hacer que Argentina vaya a ganar, o que Messi vaya a meter un gol, o que te pones la misma ropa, o sea, se le da un poder mágico a algo, digamos, que no lo tiene, porque estamos hablando de objetos inanimados. Si vos te pones una determinada camisa o camiseta, cuando juega Argentina, el que le da el poder sos vos. Eso por sí mismo no tiene ningún tipo de poder, porque es un objeto inanimado. Entonces, lo mismo sucede con todo este tipo de cuestiones, por eso se denominan pensamientos mágicos, místicos. ¿Por qué? Porque lo que buscan es eso, es tratar de defenderte frente a determinados temores que desde lo racional no los podés controlar. Supongamos, cuando una persona se tiene que subir a un avión, claro, no puede controlar ese miedo a que el avión se venga abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Puede tener rituales como el de rezar 10 veces, el ritual de hacerse la señal de la cruz, de ir con una determinada ropa, creyendo que eso le va a dar el poder para que el avión no se venga abajo. Pero es una creencia. Esa creencia lo ayuda para poder controlar algo que no lo puede controlar humanamente, que ninguno lo podemos controlar. Pero bueno, le calma, entre comillas, esa ansiedad, ese miedo a esto que no puede controlar. Sí, sí, se me viene a la cabeza también, vuelvo a repetir, con mucho respeto a aquellas personas que rezan a algún santo más allá de un tratamiento médico que esté haciendo un familiar. Te consulto, ¿esto es positivo o negativo para una comunidad, para una población? ¿Significa, por ejemplo, falta de educación? ¿Es normal en una comunidad? ¿Es una evolución? ¿No tiene que ver con una evolución de la comunidad?
Este tipo de creencias, como el que estamos hablando con vos, Franco, sobre el tema de lo que pasó con la monja, con la figura, con el espíritu y con el cuadro, y con todo este tipo de cuestiones, son creencias perturbadoras. Como hay series que hemos visto en Netflix, creo que era 12 razones o 13 razones, y otras más, en las cuales obviamente dispara a nivel muchas veces en la comunidad o en la gente, puede disparar ciertos temores, cierta sugestionarse con este tipo de cuestiones, por lo cual termina perturbándolo. ¿Tiene Y que ver cree, con un nivel educativo? Digo, ¿esto podría estar pasando en Suiza? Yo creería que no. Es decir, ¿por qué? Porque a medida, digamos, que uno va generando, vamos a decir así, mayor grado de reflexión y va teniendo ciertas creencias que obviamente lo hacen más reflexivo, más racional, comienza a dejar todo lo que tiene que ver con el pensamiento mágico, con el pensamiento místico, que obviamente que no tiene ningún tipo de sustento, ni científico, ni racional, ni reflexivo, ni nada que se le parezca, que por el contrario, lo que genera es un estado de perturbación. Es decir, a ver, porque si no caemos, Franco, en el curanderismo, en lo de la magia negra, la brujería, y en vez de ir evolucionando como sociedad, estamos cada vez, es decir, si le damos rienda suelta a esto, involucionando. Es decir, estamos ignorando lo que es el conocimiento científico, el tema, por ejemplo, sin ir más lejos, los diferentes científicos, médicos, especialistas se están matando en este momento por el tema de la vacuna, jugando con los tiempos contra reloj, y si caemos en esto estamos ignorando todo lo que tiene que ver con la producción y el conocimiento científico, que es lo que hace que vayamos evolucionando como seres humanos y obviamente también como sociedad. ¿Ha tenido que ver, puede ser que tenga alguna relación de esto que sucedió con la monja, con el momento que estamos sucediendo? Digo, ¿es una cápsula, es una distracción, algo, si lo querés llamar, de entretenimiento frente a una realidad difícil que estamos viviendo? ¿Necesita la persona aislarse por unos minutos, días, en algo quizás irreal para distraerse de la realidad que vive? Muchísimas veces sí, Franco, porque la función que cumple es la evasión, evadirse de una realidad. No nos olvidemos que ahora, por ejemplo, en la pandemia, los especialistas plantean que han aumentado el consumo del alcohol, de las drogas, y la función que cumplen precisamente es lo que vos estabas diciendo. Cumple la función de poder evadirte de la realidad. No nos olvidemos, Franco, estamos viviendo una realidad muy pesada, en la cual se pone hasta en juego el instinto de conservación o de supervivencia del ser humano en diferentes áreas. Es decir, ¿qué va a pasar con la vacuna? ¿Cuándo va a salir la vacuna? ¿Hasta cuándo las personas se van a continuar contagiando? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué sucede si me contagio? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con la economía personal, de las familias, de la ciudad, del país? ¿Qué va a pasar con la economía mundial? ¿Qué va a pasar con la política? Son todos signos de preguntas. Entonces, esos signos de preguntas es o se denomina incertidumbre, y la incertidumbre genera muchísima ansiedad y angustia, que es lo que está pasando y se ve, digamos, en diferentes edades, etapas, tanto en chicos como adolescentes, adultos. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, como la que estamos hablando, te sacan de la realidad y por un momento es como que uno se evade, hay una evasión a nivel de la realidad, por lo tanto termina siendo hasta algo más entretenido, si vos querés darle ese nombre. Entonces, bueno, es como que la cabeza, digamos, no piensa, es como que por unos minutos se puede evadir de una realidad que estamos viviendo, que es muy dura, muy pesada para todos nosotros. ¿Eso es sano? Digamos, en este sentido tenemos que hablar con algo que es totalmente irreal, pero digo, ¿es necesario para nuestro cerebro, para el ser humano, evadirse unos minutos de la realidad? ¿No estar las 24 horas, los 7 días de la semana, absorbiendo información
de noticieros negativas, digamos, y lo que podría ser quizás algo, quizás más sano es ver una serie, ver una película, pasar un momento con su hijo, lo que sea. Bueno, en este momento eligieron el tema de la monja. Digo, es sano en algunas cuestiones evadirse un poco de la realidad, aunque sea descansar la mente un tiempo. Sí, en este aspecto, Franco, cuando por ahí me consultan o me preguntan sobre cómo vamos llevando todo este tema de la pandemia, de la cuarentena, cómo lo vamos viviendo, es importante que podamos, dentro de lo que sí se puede, tener otro tipo de distracciones, de proyectos, de hobbies. ¿Para qué? Para que no nos saturemos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? La sobreinformación que genera todo tipo de trastornos. ¿Qué es lo que está pasando? Trastornos en el sueño, trastornos de ansiedad, trastornos en el estado del ánimo, bueno, lo de las adicciones que decíamos recién. Entonces, por más que estemos las 24 horas sobreinformados acerca de lo que sucede, ¿qué es lo que pasa? El sistema nervioso comienza a excitarse por la sobrecarga de estímulos negativos que lo ponen en alerta, y es donde aparecen toda la problemática que estábamos diciendo. Entonces, mirar y disfrutar solo, en familia, con la persona que uno elija, poder compartir una serie de Netflix, una película, y los diferentes hobbies que uno puede tener, ya sea desde la lectura, ya sea desde escribir, la pintura, el Y un arte, el deporte. cine, el deporte, todo lo que uno puede hacer resulta totalmente saludable y ayuda también a poder transitar esta etapa que es tan difícil y que tanto estrés nos está generando a todos. Entonces, el tema está en poder poner a trabajar, vamos a decirlo así, al pensamiento, pero de manera productiva, porque por más que estemos pensando hay un concepto que se trabaja en terapia cognitiva que se llaman autocharlas, diálogos internos o pensamientos anticipatorios. Por más que estemos pensando sobre algo que no sabemos y que no sabemos cuándo se va a resolver, lo único que generamos es un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque el pensamiento siempre termina siendo peor que la realidad misma. Es como que el pensamiento está sobrevaluado. Quizás a los oyentes, a vos mismo, por ahí uno le pudo haber pasado que uno se ha imaginado una situación de la vida cotidiana peor de lo que después resultó cuando uno lo vivió, y después uno se termina riendo solo pensando en tanto problema que me hice y en realidad no era para tanto. Bueno, en el pensamiento anticipatorio, el pensamiento catastrófico, siempre está sobredimensionado. Por eso es importante, para poder sobrellevar la realidad que estamos viviendo, que trabajemos en el mientras tanto. Mientras se resuelve esta situación, un montón de cosas que sí podemos hacer, pero el tema está que si no lo ponemos nosotros a trabajar el pensamiento, muchas veces el pensamiento va por diferentes lugares que obviamente a veces nos termina haciendo mal. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos hoy, pueden aparecer pensamientos anticipatorios, catastróficos, pensamientos como lo que estábamos charlando recién, de esotélicos, bueno, que terminan generando más carga de estrés. En estos momentos, Franco, que estamos viviendo, lo que necesitamos es disminuir el estrés, poder generar situaciones de bienestar, generar situaciones que nos resulten placenteras. ¿Por qué? Porque estamos sobrecargados. Entonces, el objetivo es tratar de no sumar más estrés al que ya estamos teniendo por esta pandemia. Perfecto, Santiago. Te despido y te quiero agradecer tu espacio, tu conocimiento. Ha sido muy detallista, muy claro en lo que comunicás. Sos muy de palabras muy ciertas, muy profundas, muy profesionales, pero también muy simples de entender. Te agradezco. Es el licenciado Santiago Gómez, licenciado en Psicología. Te agradezco, te mando un saludo muy grande. Gracias por esta participación. Muchísimas gracias a vos, Franco, por tu invitación y bueno, quedo a disposición tuya. Gracias, hasta luego. Hasta luego.